Ahora sí, denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ese es el que manda aquí, el único digno de alabanza y adoración. Aplaudimos, ¿verdad? Un montón de cosas, pero la honra grande es para el Señor. Le voy a pedir, si está dentro de sus posibilidades, darle share a la transmisión de Facebook para que empiece a correr por ahí. Pero antes de comenzar, quiero hacer algo. Hay un joven aquí, Adiel. ¿Dónde está Adiel? Irán. Ven acá. Adiel es un joven judoka que está comenzando a representar a Puerto Rico y ahora va a salir para una competencia a representarnos, y queremos orar por él, ¿verdad? Para que el Señor lo cuide y lo guarde en este camino. Así que por ahí está su papá, Irán, ahí, orgulloso de su hijo. Así que yo le voy a pedir a todos que pongan las manos hacia acá. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te presentamos a Adiel. Tú le has dado unos talentos especiales, Señor, a Adiel, que él ha puesto, Padre amado, al servicio de su país y de su familia, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú lo guíes en esta competencia que él va a ir a representar su bandera con orgullo, Señor. Que la va a llevar en el pecho, Señor, con mucho orgullo en la patria que tú le permitiste nacer y que tú le has permitido desarrollarse. Yo te pido, Señor, que tú le des toda la sabiduría, Señor, y que desarrolles todas las habilidades que tú has puesto en él, para que en el nombre de Jesús, Señor, él pueda hacer una representación digna, Señor. Cuídalo de lesiones y que entendamos, Señor, que esto es un deporte, que esto no es nada para hacer daño, que no es nada para lastimar a otros, sino para demostrar destrezas y habilidades, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendice su entrada y su salida, Señor, y que ese viaje, Padre, sea de una experiencia linda y hermosa, y que él pueda ver tu mano en cada una de las cosas que van a pasar en él de aquí en adelante, Padre, en el honor y la gracia que tú has puesto sobre él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Vaya, Dios te bendiga. Tenemos karatecas, surfer, hay de todo aquí. Pelotero, pértiga, está. Ayer cogió medalla de plata otra vez. Esa nena, sí, hay un grupo de boliceo, yo también, de gallitos, de trompo. Todo es bienvenido, todo es bienvenido. Los que no jugaron ni con tierra cuando eran chiquitos. Cuando yo salí de mi casa, esta chaqueta me cerraba. Y llegué aquí, me comí 3 empanadas de las que estaban ahí y ahora no me cierra. Tengo que tener más cuidado. Más cuidado la próxima. Me cerraba en casa, yo me las pruebo primero antes de a ver si me la puedo cerrar, y si no, no me la pongo. Dios es bueno. Los jóvenes se van a reunir ahora en cuando usted sale ahí al lobby. Adiel, si quieres ir, bajas aquí la cuestita y te metes ahí a la izquierda, que hay una entrada, una puerta en el primer salón. Ahí están los jóvenes. Si queda algún joven aquí, pues puede ir. Estoy viendo intenciones en algunos. No, tú no. Son jóvenes de verdad. No jóvenes en espíritu como yo. Tú sabes que yo me pienso en mi mente que yo tengo 25 años, hermano. ¿En serio? Y yo actúo a veces como si tuviera 25 años, y cuando vengo a ver digo, no, brother, no. ¿Sabes que esta semana la pastora y yo nos hicimos unos procedimientos, ¿verdad? Pero eran de rutina. Y entonces lleva anestesia y nos metieron fentanilo. Entonces, la pastora fue el miércoles, yo fui el viernes. Ella podía haber salido guiando feliz de la vida de allí. Yo estuve arrebatado todo el día, tirado en la cama, me levantaba y caminaba así. Por eso yo siempre digo que la mujer es el sexo fuerte y el hombre es el sexo bello. Ahora, los hombres tenemos que maquillarnos, y ¿verdad que no? Porque tenemos una belleza natural que el Señor nos dio. Pero la mujer es el sexo fuerte. Pueden pasar trimmer, pueden lavar carros, pueden
Obviamente tienen la capacidad de cargar un bebé, de tener un bebé, después alimentarlo. Tienen la capacidad. Por eso sí. Usted sabe cuando estaban construyendo con Nehemías la muralla, que en un momento estaban con un utensilio aquí, con la espada aquí. Así son ellas. Así son ellas. Sin ellas no podemos. ¿Quién cortaría la grama? Ustedes saben que siguen los testimonios, ¿verdad? Llegando. Yo voy a venir de sorpresa con un grupo a una actividad de damas y voy a traer esos testimonios de varones que han visto a su esposa crecer en el matrimonio. Bueno, vamos a hablar de gracia sobre gracia. Y esta palabra gracia para mucha gente es incomprendida, o sea, no la entiende, mucha gente no la entiende. Mayormente la gente, ¿verdad? Gentil, los del mundo, los que no le sirven al Señor, pues son, porque entonces dicen, ay, es que ese muchacho tiene una gracia, ¿verdad? Eso es lo que dicen, pero la gracia que se refiere la Biblia, el significado es favor no merecido. Recibir algo que no lo merecías y aún así se te dio. Usted ha tenido gracia muchas veces con sus hijos y usted le ha dicho, te voy a regalar esto aunque no te lo mereces. Eso es gracia. Pero la gracia de Dios siempre va a ser una que va con el significado exacto que es un favor que no lo merecemos. Entonces, nosotros cuando vivíamos en nuestra vieja naturaleza, nosotros dice la Biblia que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Porque Él dice que el Señor nos resucitó y nos sentó a su lado en los lugares celestiales, ¿verdad? Eso es lo que dice con lo que escribe el apóstol Pablo. Y cuando nosotros logramos entender lo que es la gracia de Dios sobre nosotros, nuestra vida nos va a cambiar. Porque cuando usted entiende que usted anda con el favor y la gracia de Dios encima de usted, todas las cosas que usted puede lograr en su vida van más allá de lo que su mente puede imaginar. Créame lo que yo le digo. Y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 2, yo estoy leyendo a partir del versículo 4, pero si usted lee los primeros 3 versículos nos está diciendo que nosotros estábamos en pecado, que nosotros no nos merecíamos nada. Eso es lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Pero entonces en el versículo 4 dice, pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Entonces entre paréntesis dice, es solo por la gracia de Dios si ustedes han sido salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad. Viste que junta gracia y bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. El 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esto nos dice aquí que nosotros fuimos formados de cierta forma, que luego caminamos por el mundo, no de la forma que Dios estableció, sino de la forma que nosotros nos dio la gana. Porque cuando nosotros vamos al principio, sabemos que Adán y Eva, Dios tenía unos planes con ellos, pero Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios para entonces hacer lo que ellos querían. ¿Y qué ocurrió ahí? Pues entonces vino el despegue de Dios con el hombre y entonces Él lo sacó del huerto y comenzó entonces su plan de redención que comienza en Génesis 3:15, donde dice que de la simiente de la mujer iban a ser uno, que cuando Él le habla a la serpiente, que
la serpiente lo iba a herir en el calcañar, pero que él le iba a aplastar la cabeza. Ahí es que comienza el plan del Señor de redención para el hombre, que se manifiesta cuando viene Jesús a la tierra y muere en la cruz. ¿Está conmigo, verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos, que yo prediqué esto hace poco, vivimos temporadas. Temporadas provocadas por Dios, no provocadas por usted. Temporadas que Dios permite. Y yo pues oí esto que les voy a decir, lo oí de un predicador que se lo robé. Pero esto es un robo santo, esto no aplica a pecado. Porque esto es, cuando es público, pues, ¿verdad? Pues es público. Donde habían 3 árboles que habían sembrado en este monte. Y esos 3 árboles empezaron a tener sus planes para con su vida en un futuro. Uno de ellos dice: yo quiero ser que con mi madera hagan un cofre donde se guarden las prendas y las joyas más preciosas que hay en el mundo. Entonces el otro dice: yo quiero ser un transatlántico para correr para pasar por todos los 7 mares y que no haya ola, no haya viento que me mueva. Y el tercero dice: yo quiero ser un árbol tan y tan alto que cuando la gente mire a mi parte de arriba, vea a Dios. Día vienen 3 leñadores. Raquiti. Al primero que quería hacer el cofre, lo hicieron un bebedor de agua para animales. Lo pusieron ahí. El que quería hacer un transatlántico, lo hicieron un barquito de pesca. Y el tercero lo hicieron 2 cuartones que lo llevaron a Home Depot y lo tiraron allí en Home Depot y lo dejaron ahí hasta que alguien lo comprara. Eso se lo añadí yo. Sí, por eso, pero entonces resultó que ¿sabe? Entonces, imagínate los árboles. Chacho, estos tipos, hermano, eso no eran mis planes. Mis planes eran otros. Yo pensaba hacer esto, yo quería lo otro. Y terminaste como un bebedero de agua de animales. Pero entonces un día, al bebedero ese de animales lo pusieron en un sitio y le pusieron paja y le pusieron paños y acostaron un bebé ahí. El que quería que todos los tesoros del mundo fueran en ese cofre, le pusieron al Salvador del mundo ese día ahí, ¿verdad? Entonces, el que quería hacer el transatlántico, que lo hicieron un botecito de pesca, un día se montó un hombre y le dijo al que lo piloteaba: boga mar adentro. Y tiraron una red y sacaron cientos de peces, la pesca más grande que se ha visto, más milagrosa, ¿verdad? Que se ha visto. Pero también después, ese mismo bote, el mismo hombre montado en un medio de una tormenta, mandó a detener el viento y a detener la lluvia. Y el que lo habían tirado en Home Depot, un día dijeron: búscate 2 cuartones de eso y tráemelo, que tenemos que hacer aquí algo para una sentencia. El que quería hacer el árbol tan alto que cuando lo miraran vieran a Dios, cargó al Salvador del mundo, que cuando tú miras puedes ver a Dios. Quizá en el camino ellos allí en el almacén de Home Depot, del tipo hablando con otros cuartones: brother, esto no era lo que yo quería. Esto no era. Yo tenía otros planes. Y el del barco, yo tenía otros planes. Pero sin embargo, los planes de Dios van más allá de lo que tú y yo. Y eso es bajo la gracia. Porque el bebedero de animales pudo haber sido para animales. Sin embargo, Dios en su gracia le permitió a esta madera ser el que cargó al bebé, que se convirtió en el Salvador del mundo. El del barco pesquero pudo estar cogiendo chopas todo y buruquenas y todas esas cosas. Sin embargo, llevó a Jesús en pleno ministerio, donde vio de los milagros grandes que hizo el Señor. Y el más que se quejó posiblemente, que era el que más aspiraciones tenía, que cuando lo miraran viera a Dios, cargó al Rey de Reyes y Señor de Señores en su sacrificio perfecto, a derramar la sangre. Por su tronco bajó la sangre
que hoy es la sangre que sirve de redención para todos nosotros, por los cuales nosotros podemos estar aquí. Entonces, con lo que te quiero decir con esto es que van a haber temporadas en tu vida que Dios va a permitir que estás en formación para lo que Dios quiere hacer. Y lo que tú ves a simple vista es que eres un bebetero de agua, que eres un barquito de pesca y que son 2 cuartones en Home Depot. Pues es todo lo contrario a lo que los planes que tiene Dios contigo. Así que por eso tú no tienes por qué rocharte con lo que tú aspiras, sino comenzar a enfocarte en lo que Dios aspira, en lo que Dios quiere con nosotros, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que entender que nada de lo que nos da el Señor nosotros no lo merecíamos. O alguien piensa que se lo merecía. Yo no lo merecía. Y mucha gente a veces no se atreve ni a acercarse porque piensan que no se lo merecen. ¿Usted ha invitado a alguien a la iglesia algún día que dice, chacho, si el día que yo entre se cae el techo de la iglesia? ¿Verdad que hay gente que dice eso? ¿Por qué? Porque piensan que no son dignos de llegar al Señor. Entonces, las temporadas, como te dije, son lo que Dios permite pasar, que es parte de su gracia, que Él nos permite formarnos y nos permite, ¿verdad? Que ciertas cosas pasen en nuestra vida para que nosotros podamos convertirnos en la persona que Dios quería que nosotros seamos. Hay unos hombres, ejemplos en la Biblia, que realmente no se merecen lo que tuvieron, ¿verdad? Igual que nosotros. Uno es Abraham. Abraham, Dios lo llama y cuando se veía en problemas metía un embuste. Está apretado, un embuste. Entonces, la Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira. Si tú mientes, ¿de quién eres hijo? ¿Entiendes? Entonces, con todo y con eso y con todos los errores que cometió, el error que cometió con Agar, ¿verdad? Cuando nace Ismael. Con todo eso, dentro de su gracia infinita, se convierte en el padre de la fe. Y hoy todavía nosotros hablamos de él, de su fe, de cómo él obedeció a Dios a pesar de él. Porque eso se llama la gracia de Dios sobre él. Porque a pesar de él, Dios cumplió el propósito que tenía con él. El otro es Moisés. Moisés mató a uno. Y después de matar a uno es que Dios lo llama. No antes. Que ya Dios tenía planes con él. Sí, igual que contigo y conmigo. Desde que nosotros nacimos hasta que nos convertimos, hay un proceso que no era el de Dios. Digo, en la mayoría de nosotros, ¿verdad? Hay gente que, ¿verdad? Nació y lo agarró siempre. Yo entiendo que eso existe, pero en el caso mío no. En el caso mío yo me tardé 44 años en entenderlo. Y si nos vamos al ejemplo de David, ahí sí que el Señor tuvo una gracia tremenda, mano. Fornicario, adúltero, asesino. Porque el caso de David ¿se me va el nombre de él? No, el esposo, Urías. Esto fue un asesinato, esto fue planeado, esto no fue, esto fue planificado. Eso es asesinato en primer grado. No está Jennifer, sí. Con todo y con eso, el Señor le dice, te voy a perdonar, porque todavía yo tengo planes contigo. Eso es gracia. La gracia de Dios sobre David. Y luego el Señor lo llama, escrito en la palabra, he hallado en David un hombre conforme a mi corazón. Eso se llama gracia. Pero más adelante tenemos otro casillo, que es el hermano Pedro. El hermano Pedro. Que nosotros podemos pensar, sí, pero pastor, al principio, acuérdate, sí, pero después del principio también él cometió errores. O sea, el primero, cuando el Señor pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, eso no te lo reveló ni sangre ni carne. O sea, eres privilegiado, porque ni carne ni sangre te ha revelado esto. Esto fue el Padre que te lo reveló. Pero un tiempo después le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Pero ese mismo día le dice, te voy a entregar las llaves del cielo. Después le corta la oreja al soldado.
niega a Jesús 3 veces. Viene el Espíritu Santo sobre él, predica aquel mensaje espectacular que 5,000 se convirtieron. Pero después, cuando le hablaba a los gentiles, era bien chévere, pero cuando venían los discípulos, él no, los gentiles que Pablo le tiene que llamar hipócrita. Ya después de todo, o sea, ya después de que el Señor lo perdonó, ¿verdad? Cuando el Señor le dice las 3 veces, Pedro, tú me amas, que Él lo perdona. Se llama gracia. Que a pesar de Pedro, el Señor derramó esa gracia sobre él porque él se convirtió en uno de los líderes grandes de la iglesia, de la iglesia del primer siglo. Entonces, nosotros ahí podemos entender el incomprensible amor de Dios. ¿Por qué es incomprensible? Porque no lo podemos comprender. ¿Cómo Dios puede ser de tal manera? Que Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora yo te pregunto, los que son padres, ¿tú darías a tu hijo para salvar a otro? Cogieron a uno preso y le dijo, pues está bien, mete preso al mío y saca a ese. ¿Tú harías eso? ¿Verdad que no? Pues entonces tiene que haber un amor demasiado exagerado para poder hacer eso. Para poder ver y saber a lo que iba su hijo. El maltrato lo iban a desechar, lo iban a golpear, lo iban a escupir, lo iban a matar. Y esas son las cosas que a veces no entendemos. Yo recuerdo haber leído una historia que no sé si es verídica, pero es buena, donde estos padres tienen a su hijo enfermo y tienen que hacer una cirugía y el doctor no llega. Y ellos empezaron a hablar mal del doctor y cuando el doctor llega, chacho, usted tanto tiempo. El doctor se tardó porque su hijo había muerto y estaba enterrando a su hijo y enterró primero a su hijo, entonces llegó para la operación, pero eso no lo podemos entender. Por eso es que es incomprensible. Incomprensible amor. No podemos ver cuán amor tan grande puede tener el Señor, porque si nosotros miramos nuestro pasado, unos más que otros, jamás podríamos pensar que el Señor se fijara en nosotros. Siendo santo, ¿por qué se fijó en nosotros? Por eso el salmista escribe, ¿quién soy yo para que te fijes en mí? ¿Quién soy yo? Tan insignificante que yo soy, tan malvado y tan malo que he sido, y tú aún así te fijas en mí. Gente que renegó de Dios, que negó a Dios, que dijeron, me caso en Dios. ¿Usted sabe lo que estoy diciendo? Aún así, el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y su gracia, que es el favor no merecido, Él lo puede derramar sobre nosotros para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, cuán amor tan grande Él tiene. Efesios 1, 6 y 7 dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Escucha lo que dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. El ejemplo que te di, ¿darías a tu hijo para salvar a otro? Ahí está. No entendemos la gracia, pero Pablo sí la entendía, por eso la explicaba. Pablo le dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 10, le dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él entendía, yo soy lo que soy hoy por la gracia de Dios, no puedo ser por otra cosa que no sea por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué? Porque yo la reconocí, estoy actuando sobre la gracia que Él depositó sobre mí. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él no se está jactando aquí. Él está diciendo, porque anteriormente él había dicho, yo soy el más pequeñito de los demás, yo soy un abortivo entre los apóstoles. Pero aún así, yo he reconocido la gracia que Dios puso sobre mí y estoy actuando sobre ella, cogiendo golpes, caminando el mundo, haciendo todo lo que me toca hacer por llevar el evangelio de Cristo.
Porque él entiende que él no se lo merecía. ¿Por qué él no se lo merecía? Porque él perseguía a los cristianos, él mataba a cristianos, él atacaba a la iglesia de Jesucristo, él atacaba a Jesucristo. Por eso cuando él tiene el encuentro con Jesús, Jesús le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién tú eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es a mí que me estás persiguiendo, no es a esta gente, es a mí. Entonces Pablo, en un momento dado, dice que vino un aguijón a su carne. No se sabe lo que es, pero dice que es un emisario de Satanás que viene sobre él. Y él dice, Pablo mismo dice: le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite. ¿Sabes? Tú puedes pensar contra Pablo, ¿sabes? El tipo está caminando el mundo, el tipo está corriendo por todos lados, esos viajes, ¿verdad? Que él dio todo eso. Y el Señor le dice, ¿qué le contestó el Señor? No, Señor, bástate mi gracia. Confórmate con mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. ¿Por qué eso? Posiblemente porque a lo mejor él se la creía a él y dejaba de ver la gracia de Dios sobre él y se pensaba que era él, como a mucha gente le pasa. Hay mucha gente que se cree que son ellos. La gracia que Dios ha depositado sobre ellos, la gracia que le ha dado poder de sanidades, que le ha dado poder de tantas cosas a hombres y mujeres, y después se creen que son ellos. Por eso es que el Señor le dice: mientras te mantenga con ese aguijón, te mantengo de rodillas, tranquilo. Porque ¿cuándo es que más se ora? Cuando hay un problema. Pues entonces no quieras que Dios te tenga metido en un problema todo el tiempo, porque te quiere orando. ¿Entiende el concepto? Es sencillo el concepto. De rodillas. ¿Te tengo que poner de rodillas para que ores? Pues está bien, vamos a mantenerte de rodillas. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que no es la forma. Recuerde que mañana estamos aquí de nuevo vamos a hacer un culto poderoso de oración aquí con los adoradores. Vamos a buscar los temas, vamos a hacer algo poderoso. Venga, traiga su petición y oremos juntos, ¿ok? Entonces, entender lo que cargamos. Dar por gracia lo que por gracia se nos ha dado. Si a usted el Señor por gracia lo tiene aquí, pues usted ahora tiene que procurar que otros también estén aquí por la gracia que a usted y a mí nos dieron. Por eso es que estamos aquí. ¿Qué tú crees que estamos aquí? ¿Por chavo? Yo me gano 10 veces más afuera que lo que me gano aquí. Créeme. Te puedo enseñar mis planillas de los últimos 10 años. No, es por gracia. Simplemente por gracia. Porque por gracia se me dio, pues por gracia yo lo quiero dar para adelante. Y entonces tienes que conocerla y usarla. Ok, te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. En mi carrera profesional, yo llegué a donde yo quería llegar. Entonces, cuando llegué donde yo quería llegar, me convertí en figura pública. Entonces, me encantaba que la Comay me mencionara, porque no era nada malo, sino que pasa un revolú aquí y me ponían la foto mía, porque yo se supone que era quien lo tenía que resolver, y yo, orgulloso. Y si me salía en el periódico también, mira, salí, recórtalo. No, la noticia no, el lado donde menciona mi nombre nada más. ¿Por qué? Porque ese es mi ego. Eso no es la gracia de Dios. Eso es lo que yo quería. Pues entonces el Señor me sacó de ahí. Me sacó totalmente de ahí. Porque eso no era los planes que Dios tenía conmigo. Dios cumplió unas cosas conmigo en ese camino, pero sus planes eran aquí. Por eso tienes que conocer la gracia que hay sobre ti y usarla. Porque entonces se convierte en una gracia barata. La gracia barata es cuando yo me creo otra cosa conforme a lo que no es lo que la gracia que Dios puso sobre mí. Eso se convierte en gracia barata. Y usted no quiere una gracia barata sobre usted. Usted quiere la gracia pura y cristalina que viene de parte del Señor para su vida, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de una persona que yo, ¿verdad? Un personaje que yo, ¿verdad? Tengo, ¿verdad? Valoro mucho en la Biblia, y es Rahab la ramera. Mira qué nombre bonito, Rahab la ramera. En mi barrio le hubieran dicho de otra forma, pero
Usted sabe cómo lo hubieran dicho en mi barrio, y en el suyo posiblemente también. Pero esta mujer, vamos a analizar primero la vida que puede haber tenido esta mujer. Esta mujer, vas a ver que se preocupaba por su familia. A lo mejor se prostituía para mantener su familia. A lo mejor sus papás estaban enfermos, a lo mejor no sé. Pero yo conocí, cuando en mi vida en el mundo y cuando yo estaba por ahí al garete, yo conocí mujeres que se prostituyeron para poder sustentar su vicio de heroína. Los hombres se van a robar, las mujeres se prostituían. Eso era. Y generalmente, ¿verdad? En el poco conocimiento que yo puedo tener de esto, la mujer que se prostituye, generalmente los hombres que vienen donde ellos no son Brad Pitt, ni George Clooney, ni nada de esas cosas. Son gente que no consiguen en ningún lado y tienen que pagar para poder estar ahí. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, esas mujeres tienen que soportar tipos que a lo mejor ni se bañan, que están borrachos, que están babosos, que están, ¿sabes? Yo no sé. Pero imagínese la noche de una prostituta. Cuando cuenta el dinero al fin, que dice, wow, pero ¿cuánto me costó? No es como el vendedor que dice, vendí 4 cosas hoy, guau, ra, ra. No es lo mismo. Hoy me tuve que acostar con 7, con 8 hombres, que si los ponía todos en un osterizer no sacaba uno. Y hoy tuve que hacerlo por esto. ¿Cómo son esas noches después cuando ya se va a su casa? O cuando termina con un hombre de esto que se tiene que meter bajo la ducha a limpiarse. ¿Sí? Imagínese esa vida. Imagínese qué puede pensar esa mujer sobre Dios. Porque puede echarle la culpa a Dios, decir, mira Dios, mira dónde tú me tienes, porque cuánta gente de nosotros quizá le echábamos la culpa a Dios de donde nosotros estábamos, cuando la culpa no era de nosotros, la culpa era de Dios, la culpa era nuestra por las decisiones que tomamos. Y estas mujeres, debe ser una vida bien triste, que a lo mejor tú las ves bien teso y bien todo, pero cuando pones la cabeza en la almohada, ¿qué hay? Pues, habiendo hablado de eso, ¿verdad? Vamos entonces a ver qué pasó ahí. Vamos a Josué capítulo 2. Voy a leer del 1 al 3. Dice, luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias y les dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Eso se puede oír extraño, ¿verdad? Pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas estuvieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa porque han venido a espiar todo el territorio. Entonces ahora tú te pones a pensar, los hombres de Dios llegaron a donde una prostituta y durmieron allí. Yo me imagino cuando ellos regresaron a darle informe, bueno, llegamos a casa de la prostituta y dormimos allí. Y estarían los otros príncipes. Dios, Señor, reprenda. Báñenlos, péguenle en una manguera. Que no había manguera, pero espiritual. Imagínense cómo puede haber sido ese. ¿Por qué a casa de una prostituta? ¿Usted se ha puesto a pensar? Yo puedo pensar. Recuerde que a donde la prostituta llega, las prostitutas saben las vidas de matrimonio de todos los hombres que se acuestan con ella. A veces las prostitutas tienen clientes fijos, ¿verdad? Oye, como tu mujer, ¿qué tal? ¿Todavía se está portando bien? ¿Sabes? Porque el hombre va a ir a desahogar allí y todo lo que, ¿verdad? Todo el veneno que tiene adentro. Allí van los viajeros, paran allí, para recobrar fuerza, paran ahí también. Entonces, ella puede haber tenido mucha información sobre el pueblo donde yo estaba. Pero la pregunta que yo me hago,
¿Por qué fueron directo ahí? Porque el Señor las llevó ahí, porque ya el Señor sabía que había un corazón allí que estaba siendo transformado por medio de los testimonios de la gente que venía. Ya usted va a ver lo que ella dice. Pero allí venía la gente y le decían, muchachos, está el pueblo de Israel ese por ahí, los hebreos eso. Y esos hebreos tienen un Dios. Porque recuerden que estas ciudades tenían un montón de dioses. De estos dioses que invisibles, que no, porque literalmente invisibles. Porque nunca se sabe de ellos. Entonces le contaban, mano, esa gente, tú sabes, el ejército de Egipto, el ejército más violento del mundo, ese Dios lo cogió y lo embarató completo. Embarató a Egipto, el Dios ese, y después les abrió el mar y cae un alimento del cielo, y sale agua de una roca en medio del desierto, y hay una nube que está ahí todo el día y de día y de noche con ellos. Esa gente es algo serio. Pero esa mujer marcada no permitió que su propósito la alejara, o sea, que su pasado la alejara de su propósito. Que eso es bien importante en los seres humanos. Que tu pasado no marque tu futuro. Jamás de la vida cuando estás en Cristo, porque tu pasado, una vez tú pasas por el filtro de Dios, el pasado se convierte en testimonio y tu futuro va a ser otro. ¿Ok? Entonces, Dios tenía ya ese encuentro preparado para con Rahab. Entonces dice que ella los escondió, y cuando vinieron los soldados a buscarlo, ella los tenía escondidos en el techo, arriba, debajo de unas telas y unas cosas, los metió allí. Pero cuando se fueron a ir, déjame leerte aquí lo que pasó. Vaya conmigo a Josué 2 ahora, vamos al capítulo 7 ahora. Al versículo 7, perdón. Dice, entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino, porque ella les dijo, mira, se acaban de ir ahora mismo, si se van ahora los cogen ahí en el camino. Pero ellos estaban escondidos. Buscaron a los espías por todo el camino que los lleva a los vados del río Jordán. Y justo después que los hombres del rey regresaron, cerraron las puertas de Jericó. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor, y mira cómo ella le llama el Señor, cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos, al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír cosas semejantes. Pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mira dónde estaba el corazón de esta mujer. ¿Por qué tú crees que Dios escogió a esta mujer? Porque Dios conoce tu corazón. ¿Ok? Entonces, ella protegió a los dos hombres de Dios, y posiblemente de todos los clientes que ella tenía, ella había oído todas estas maravillas de Dios. Por eso es que usted no se puede cansar de hablarle a la gente del Señor. Tarde o temprano el Señor va a romper esa barrera y la palabra va a entrar como entró en esta mujer. Esta mujer la llamaba el Supremo, el Señor. O sea, ya esa mujer estaba convertida sin que le hubieran hecho la oración de fe. Entonces, ella le hace una petición. Vamos al versículo 14 ahora. Perdón, espérate. Adiós, espérate. No, espérate. El versículo 12. El 12 ahora. Ponme el 12. Ok, dice: ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. O sea, esto puede parecer que fue por obra. ¿Ok?
denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre y mis hermanos y hermanas y sus familias. Por eso yo pienso que ella era bien familiar y ella estaba a lo mejor trabajando para mantener a su familia, ella sacrificando su cuerpo y su vida. Pues entonces ella hizo esa petición: acuérdense de mí. Esta es la misma petición que hizo uno de los ladrones al lado de la cruz, que reconoció que era el Señor y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces, vamos al versículo 14 y 15. Aquí le contestan los espías: te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya. Le prometieron ellos: si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Ok, está la muralla. Yo quiero que usted sepa que Jericó se jactaba de su muralla. Su muralla medía como 45 pies de ancho. Entonces, si tú vives en la muralla, tú a lo mejor tienes una ventana que da al desierto, afuera. Tú mirabas así, veías los que estaban entrando. Y obviamente, pues la casa de Rahab tenía que estar en la entrada. Entonces tenía un chamaco repartiendo flyers en la entrada. Mira, Rahab allá arriba, Rahab allá arriba. Sí, pues el mercadeo ha existido siempre. Entonces, ella sacó una cuerda por la ventana que daba afuera y los dos hombres bajaron por ahí. Entonces, vamos al versículo 17 y 18 ahora. Antes de partir, los hombres le dijeron: estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho, solo si sigues las siguientes instrucciones. Dios da instrucciones. Cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y tus dos parientes deberán estar ahí dentro de la casa. ¿Qué color era la soga? Roja. Qué casualidad. Pero vamos a analizar esto. ¿Por qué una cuerda roja? No la que le pidieron ellos, la que ella tenía. Esa no sería lo que ella ponía cuando estaba con los taxis. Tú sabes que cuando los taxis, cuando está prendido es que están disponibles, y cuando está apagado es que está usado. Pues a lo mejor la soga roja decía: voy a available. ¿Y por qué? ¿Para qué tiene una soga roja? ¿De dónde salió la soga roja? Esa fue creada acá. Y a lo mejor cuando ella tiraba la soga roja decía: estamos disponibles. Pues la misma soga el Señor la está pidiendo como señal para guardarle la vida. ¿Ok? Entonces viene el día donde empieza el proceso de entrar a Jericó. Si usted ha leído el libro de Josué, sabe que el Señor le dijo a ellos: ustedes van a dar vueltas por 7 días a Jericó. Van al frente los levitas con los chofares y después detrás va el ejército. Siempre la presencia y la adoración van primero. ¿Ok? Entonces, y porque los levitas iban con el arca del pacto cargado. Entonces, el último día tienen que dar 7 vueltas y a la 7ª vuelta van a sonar las trompetas, van a gritar y todo, y las murallas se van a caer. Pero entonces, la orden de Josué 2, 17 y 18. Perdón, no. Vamos al 6, capítulo 6, Josué 6, 22 y 23. Dice: mientras tanto, Josué le dijo a los 2 espías: cumplan su promesa con la prostituta. Todavía la prostituta. Que en mi barrio le hubieran dicho: cumplían esto con tú sabes con quién. Vayan a su casa y sáquenla de allí junta con toda su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab y a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella, y trasladaron a toda su familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. Ahora vamos a analizar esto. ¿Cuándo ocurrió esto?
¿Antes o después que se cayeran las murallas? No, porque ellos no han entrado. Cuando se derrumbaron la que entró el ejército, los dos fueron entonces allá. Quiere decir que la parte de la muralla que donde ella vivía no se derrumbó. Se derrumbó todo alrededor menos la parte donde vivía Rahab, la prostituta. Y porque acuérdate, ellos entran y cuando ellos entran, ellas van y la sacan y se la llevan. Para entonces comenzar comenzar ¿verdad? A la conquista. Entonces nosotros vemos aquí la gracia de Dios sobre esta mujer. ¿Se lo merecía ante Dios? No. Pero su corazón había sido transformado por medio de los testimonios de las personas. Por el oír y por el oír por la palabra de Dios, que es como viene la fe. Pero entonces, para ir cerrando, hay otra mujer en la Biblia llamada Ruth, que tiene una suegra que se llama Noemí. Ruth y otra más, Orfa, se llamaba la otra, que estaba casada con los dos hijos de Noemí, pero ellos se mudaron de Jerusalén, se mudaron a Moab y se casaron con dos mujeres moabitas, ¿verdad? Porque son de Moab. Entonces se murió el esposo de Noemí, se murieron los dos esposos y se quedaron ellas solas. Y entonces pues Noemí les dice a las dos mujeres: mira, yo no puedo tener un hijo a estas alturas para esperar que crezca para que usted dárselo a ustedes como esposos. Váyanse y hagan sus vidas. Entonces Orfa se va, pero Ruth le dice: Noemí, yo no me voy, yo me quedo contigo. Pero es que, mija, yo me voy a volver para Belén, para Jerusalén, para Israel, me vuelvo para allá. No te preocupes y yo voy a servirle a mi Dios. Y Ruth le dice: tu tierra será tu tierra, tu Dios será mi Dios, pero yo no te voy a dejar a ti. Y se fue con ella. Entonces, en Deuteronomio, no recuerdo el capítulo, hay una parte de la ley que dice que los israelitas no se pueden casar ni con moabitas ni con amorreos, ni hasta la 10ª generación, ni esperando hasta la 10ª generación pueden entrar ninguno. Entonces ella se va para Israel, para Belén. Y entonces allá hay un pariente de la familia de Noemí que se llama Boz, un tipo de billete que tiene sus siembras y sus cosas. Entonces Noemí le dice: ¿sabes? ¿Tenemos hambre? No, ¿sabes? No tenemos, porque no tenemos quien nos mantenga. En ese tiempo no había ni cupones ni nada de esas cosas, ¿sabes? Pero habían unas leyes que decía que cuando tú recogías el trigo, lo que se caía al piso se dejara para el que no tenía pudiera recoger. Pues entonces ella se fue a recoger y dice que halló gracia en los ojos de Boz, el dueño. Y entonces Boz tenía frío y ella se ofreció a acostarse en los pies de Boz para calentarle los pies. Aprendan, esposas, para que halles gracia. Si tú quieres hallar gracia, tienes que practicar esas cosas bíblicos, consejos bíblicos. Ajá. Pueden empezar hoy mismo. Muchachos, me escriben los testimonios en el chat de los MVP mañana. La cuestión es que Boz termina casándose con Ruth. Y mira dónde te quiero llegar. Mira lo que vamos primero a Ruth 2:2. Dice: Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y regresaré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija. Y es que ella le pide el permiso. Pero entonces, vaya conmigo. El libro de Mateo, como es dirigido a los judíos, tiene toda la descendencia de Jesús, desde Adán hasta Jesús. ¿Ok? Entonces yo quiero que usted vaya conmigo al primer capítulo de Mateo, al versículo 5 y 6. Y vamos a leerlo aquí juntos. Salmón, nunca le ponga un nombre hacia su hijo. En serio. Sí, porque a veces tú dices: a ver, tú eres bien Salmón, ya eso es otra cosa. Pero que todo el mundo lo llame Salmón está brutal.
Está brutal. Mira, Salmón, la Biblia dice que Salmón era uno de los príncipes de Israel. A lo mejor fue uno de los 2 espías. ¿Quién sabe? Entonces dice que Salmón, ¿verdad? Viniendo desde Adán, ya llegamos a Salmón, fue el padre de Booz. ¿Su madre fue quién? Booz fue el padre de Obed. Su madre fue Obed, fue el padre de Isaí. 16. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón y su madre fue Betsabé, la viuda de Uría, la misma. O sea, de 3 mujeres que no deberían ni estar ni escritas en la Biblia, nace Jesús. De ahí sigue. ¿Cómo le decían a Jesús? Jesús, hijo de David. Pues esos son como medias abuelas y cosas de eso. Rahab la ramera, Ruth la moabita y Betsabé la que se prestó para asesinato, adulterio y todas las cosas que podamos, todos los cargos que podamos tirar sobre ella. Se llama la gracia de Dios. Y si pasó con esa gente, ¿qué más puede pasar contigo y conmigo? ¿Qué más puede pasar? ¿Pueden ir subiendo los adoradores? ¿Qué más puede pasar con ustedes? Esa fue la tribu, eso viene todo de la tribu de Judá. Entonces, María es la otra mujer que aparece, ¿verdad? Como madre de Jesús. Y todas con una circunstancia fuera de lo que es el evangelio. Entonces, primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Te está diciendo que todo don que tú has recibido, administralo para la obra de Dios. Para la obra de Dios, para que des por gracia, porque por gracia te ha sido dado. En la obra del Señor hacen falta muchas manos, hermanos, muchas, pero muchas. Hace falta en audiovisual, es urgente. En los ujieres, en los maestros. Si usted tiene don musical, acérquese. Si usted tiene, yo sé que cuando usted mira las danzas de este sitio, usted lo piensa. Porque el cardio que hacen estas nenas ahí es brutal. Pero esto lo va a mantener en forma. En el parking, en la bienvenida. Es que hace falta tanta ayuda, hermano. Tanta ayuda. Que usted tiene que manejar esos dones de la multiforme gracia de Dios. Porque la gracia de Dios tiene muchas formas. No es solamente que te salvó, es que te permitió unos dones. Es que te permitió una vida. Te dio una familia. Te dio unos padres que te amaron. Y a lo mejor si no te amaron, hubo uno que no te dejó de amar nunca. ¿Entiendes? Por eso, ¿sabes? Es tan importante que usted entienda esto que yo he querido hablar hoy aquí. Porque la gracia es solo lo que nosotros necesitamos. Hay una alabanza que dice: tu gracia es suficiente. Eso es lo que yo necesito, la gracia de Dios sobre mí. Y esa es la gracia que te permite que el bien y la misericordia te sigan todos los días de mi vida. Mira, yo siempre les digo a ustedes que ustedes analicen cuando usted llega a un sitio y el sitio está vacío, que usted espera un ratito y se llena porque usted llegó. Mi hijo estuvo de viaje en estos días, estuvieron por España, entonces andaban con unos amigos. Y él lo cogió y le dijo, llegaban a los restaurantes y decían, ve la que se llena ahora. Bueno, ya el muchacho terminó, es verdad. Terminó porque es que no hay otra. Tienes que entender que hay una gracia sobre ti que cambia las atmósferas, que cambia todo lo que ocurre alrededor cuando tú llegas. Tiene que cambiar porque la gracia que hay sobre ti va más allá de lo que tú y yo podemos pensar. Recuerda que en el vientre de tu madre el Señor te formó y escribió en el libro todas aquellas cosas que luego habrían de pasar. Hay un libro escrito como lo habría para Rahab, como lo había para Ruth. Rahab estaba hecha para ser de la ascendencia de Jesús. Que ella lo pensaba, y menos la que la rodeaban. Y menos los que la rodeaban.
Pero cuando ella empezó a pensar en el Señor y permitir que el Señor fuera cambiando su corazón, pudo entender que sí. Ella le exigió a aquellos tipos: yo los ayudé, ahora ustedes me tienen que ayudar a mí. Y ella sabía que se iba a ir con ese pueblo. Un pueblo de un solo Dios, del único y verdadero Dios. Así que Romanos 5, 20, 21 y termino. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Se acuerda que yo le hablé de esto el domingo? Que yo le dije que es como la ley 141 de tránsito, para que usted sepa todo lo que está mal. Pues la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que nosotros que teníamos una vida de pecado, la gracia del Señor vino sobreabundó sobre nosotros, porque sobreabundó en el mundo para que yo pudiera agarrar un pedacito, y sobreabundó en el mundo para que tú pudieras agarrar un pedacito también, y hoy pudieras estar aquí con opciones de ir al cielo cuando el Señor decida que es tu tiempo en la tierra, o cuando suene la final trompeta. Así que analícese bien, hermano. Vea, medite a ver si de verdad usted puede entender la gracia que Dios ha depositado en usted. La primera gracia es que es salvo, que no se lo merecía. Que no se lo merecía. Ninguno nos los merecíamos, ninguno. Y que no hay obra que usted pueda hacer que vaya por encima de la gracia de Dios para salvación. Ninguna. Porque la gracia es un favor no merecido, es un regalo para alguien que no se lo merece. Como que LeBron es el mejor jugador del mundo, eso es gracia. Por ahí hay uno que ahorita me estaba... Eso es gracia. Entiéndalo, hermano. Sea buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Y estúdielo. Vaya a la Biblia y busque una concordancia y ponga la palabra gracia. Y mire todos los versículos donde está la palabra gracia. Y ahí usted empiece a leer todas las explicaciones y las diferentes formas de gracia que Pablo explica. ¿Sabe que yo no tenía tiempo para hacer eso hoy? Pero hay una multiforme gracia que usted tiene que entenderla. Y cuando usted la vea, usted tiene que decir: esa es la gracia de Dios. Y cuando el favor de Dios venga sobre usted, usted tiene que entender que es la gracia de Dios. Cuando te asciendan en el trabajo, tienes que saber que es la gracia de Dios. Cuando salgas embarazada, mujer, que estás buscando, es la gracia de Dios. Cuando tienes éxitos en la vida, es la gracia de Dios. Todo es la gracia de Dios. El día que ores por alguien y seas sano, es la gracia de Dios. El día que te atrevas a hablarle a un muerto y decirle: levántate en el nombre de Jesús, y se levante, que sé que vas a salir corriendo en el camino, piensa que fue la gracia de Dios. ¿Ok? Incline su rostro un momentito. He pasado por el valle de la muerte,